Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a ver Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta el versículo 6 he leído. Hasta el día hoy en Corea del Sur, cada domingo en la noche hizo transmisión de documental de Pastor Oxupang, en total 5 videos. Hoy es último documental del Pastor Oxupang, titulada La Misión de Misión Buenas Nuevas. Entonces, hoy en día la verdad que está llegando esta bendición a través de Pastor Oxupang al mundo. Yo soy uno de testigos de Misión Buenas Nuevas, porque estoy permaneciendo en la Misión Buenas Nuevas durante 30 años. Desde que Dios me salvó en el año 1990, yo estoy permaneciendo en la iglesia de Misión Buenas Nuevas. 26 de mayo de 1990, cuando yo estaba escuchando el evangelio a través de un evangelista, Dios me puso gran entendimiento en mi corazón y en mi mente, porque siempre yo estaba sintiendo como pecador. Aunque estaba congregando durante 10 años a la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, yo aprendí que para recibir la salvación yo tenía que trabajar, cumplir mandamientos de Dios. También cuando yo cometo, entonces cada día yo tenía que orar al Señor para recibir perdón constantemente. Además, no se explicó entre los pastores, decía que Jesucristo murió el pecado original de Adán en la cruz solamente, porque se veía que eso es la verdad, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo
murió en la cruz hace 2000 años atrás. Por eso, según el pensamiento humano, no tiene nada que ver nuestro pecado. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor, a Jesucristo, ¿no? Porque por lo menos Él llevó la mitad de nuestros pecados. ¡Qué bueno! ¿Eh? El Salvador que llevó la mitad de nuestros pecados, el pecado original. Mientras tanto que Él estaba muriendo y nos dijo, ya yo solucioné la mitad de pecado de ustedes, el pecado original, ya lo que se queda en sus vidas, ustedes ya tienen que solucionar. Entonces la mitad solucionó el Salvador, también la mitad yo tenía que solucionar. Entonces, ¿hasta cuándo yo podía recibir la salvación? Por mi manera, cumpliendo mandamientos, limpiando todos mis pecados. Aparentemente, ¿no? Era fácil, ¿sí? Yo tengo que intentar cumplir el mandamiento y cometo, entonces yo tengo que orar al Señor. Una teoría, filosofía, se ve muy fácil, pero acumula constantemente el pecado, sobre pecado. Aunque yo estaba orando al Señor, pero no llegó la seguridad de la fe. Por eso durante 10 años nunca había sentido como justo, porque por mi conciencia yo no podía decir que yo soy justo. Además, cuando yo estaba leyendo el libro de la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, antes de recibir la salvación, yo estaba leyendo. Además, estaba enfocando para saber más profundidad del libro de Romanos. Pero desde capítulo 1 hasta 16 estaba leyendo varias veces, marcando, pensando, pero no podía llegar nada de seguridad, la certeza de la salvación. Además, no podía comprender lo que está apareciendo en el libro. Por eso yo tenía varias veces una curiosidad. ¿Qué tipo de libro es? Aunque está escrito por medio de el idioma coreano, ¿por qué yo no puedo comprender? Por eso yo estaba buscando a un maestro de la Biblia, quien iba a enseñar sobre el libro de Romanos. Pero no podía conseguir fácilmente. Por eso en el año 1990, antes de recibir la salvación, yo preparé documento para ingresar a la Universidad de Teología de Corea del Sur. Preparando todo documento, viajando de Yeonmudae y de la ciudad de Nonsan, llegando a Seúl y luego tomando en el metro y viajando uno de como 40 minutos o una hora, pero último tiempo, ¿no? Antes de llegar, última estación de metro, era como destino. Y en mi corazón estaba palpitando fuertemente y no podía aguantar seguir el viaje. Por eso yo bajé en esa estación de metro y luego alzando mi rostro al cielo. ¿Qué hago, Señor? Durante muchos tiempos yo estaba preparando documento para ingresar a la Universidad de Teología, pero yo no puedo. En aquel entonces ya yo tenía que abandonar para aprender
la palabra de Dios en la escuela de teología. Pasando uno de 3 meses, Dios me dio la oportunidad de escuchar el evangelio verdadero. Me explicaba ese señor que me ofreció sobre la palabra de Dios, como decía: antes de venir nuestro Señor Jesucristo entre los israelitas, cuando cometió, personalmente tenía que solucionar sus pecados no por la oración, sino de sacrificio. Cuando iba a traer la oveja o cabra, siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio, holocausto. Luego degolla. Al degollar, ¿no? Cortando de cuello, sale la sangre. Derramando de la sangre, y cualquier animal ya muere, ¿es cierto, no? Y luego sacerdote puede tocar la sangre de sacrificio y puede pintar en el cuerno de altar de holocausto. Con esa manera iba a pagar el precio de pecado del pecador. Desde aquel tiempo yo podía comprender una cosa verdadera. ¿Cuál es la verdad? El que cometió, el que limpió el pecado del pecador son diferentes. Es muy importante. No estaba permitiendo Dios a la gente: siendo pecador, usted tiene que solucionar su pecado, tiene que limpiar su pecado, tiene que pagar su pecado. No había dicho así. ¿Por qué? Únicamente podía encargar limpieza del pecado, cancelación del pecado. Eso es sacerdote. Por eso la Biblia nos explica, especialmente el libro de Hebreos está explicando el cargo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Salvador, es la verdad. Pero su cargo es sumo sacerdote celestial. ¿Para qué? Para que Él tuviera un derecho para limpiar nuestros pecados. Por eso se necesitaba preparar el sacrificio. ¿Quién tenía que preparar el sacrificio? Nuestro Dios. Por eso Hebreos capítulo 10 sale, ¿no? Dice que Jesucristo habló hacia su Padre Celestial: tú preparaste un cuerpo. El cuerpo se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres del mundo nacieron por medio de la semilla de Adán. Todos son descendientes de Adán. Pero menos nuestro Señor Jesucristo fue nacido por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Estamos hablando de esta palabra, ¿no? Pero debería tener grande fe. ¿Es cierto, no? Una mujer virgen, ¿cómo puede concebir bebé? Humanamente se puede creer fácilmente. Nosotros podemos creer, sin duda, aceptamos. María fue concebida por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. En este momento podemos creer fácilmente, ¿no? Pero humanamente era imposible. Por eso, para creer en Jesucristo, de primero tiene que pasar este curso. La verdad que Jesucristo no es descendiente de Adán, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. También su Espíritu es Dios mismo.
Entonces, siendo sumo sacerdote, también siendo sacrificio original. Por eso Dios tenía que enviar al mundo su mensajero, que tenía el corazón de profeta Elías. Porque en el libro de Antiguo Testamento es como un libro, último libro de Antiguo Testamento es Malaquías. Profeta Malaquías estaba profetizando que antes de nacer Jesucristo, Dios iba a enviar Elías, así decía. Entonces, ¿cómo iba a enviar Elías? Elías ya vivía hace tiempo, como más o menos 800 años por ahí antes de Cristo. Tal persona, ¿cómo iba a nacer en este mundo? Por eso mucha gente no tenía curiosidad. Además, Elías no murió, sino que fue traspuesto al cielo, como arrebatado por medio del poder de Dios. Sin la muerte, llevó al cielo Elías. Tal persona, ¿cómo iba a nacer? Pero no es que iba a nacer directamente como misma persona, Elías, sino que iba a nacer Juan el Bautista, que tenía como igual corazón de Elías. Porque en la época de profeta Elías estaba predicando la palabra de Dios, pero muchos pueblos de Israel habían inclinado hacia al mundo buscando ídolos, Baal, Acera. Por esa razón ya no podían distinguir quién es verdadero Dios, Dios, Jehová o Baal o Acera. En aquel momento la reina Isabel matando a muchos siervos de Dios. Se quedó solamente Elías. Pero Elías peleó contra 850 profetas falsas, orando al Señor para que Dios descendiera el fuego para quemar holocausto que había puesto sobre altar. Aunque había echado mucha cantidad de agua, pero se quemó todo. Pero los profetas de Baal, Acera, orando a sus dioses, pero no respondieron. Por eso, profeta Elías hizo grande cosa, que es como hizo arrepentir como podemos decir que él hizo arrepentimiento en el corazón de los pueblos de Israel para que ellos pudieran volver a Dios. Por esa razón nosotros podemos comprender, el Juan el Bautista iba a traer el corazón especial para que todos los pueblos del mundo se cambiaran sus corazones para que buscaran a Dios. La verdad que Juan el Bautista estaba predicando, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Mucha gente, ellos no sabían muy bien sobre el arrepentimiento. En la época de en la época de Juan el Bautista, la mayoría de los fariseos judíos estaban esforzando cumplir mandamiento de Dios. Eso es el camino de la ley. Pero Dios quería
establecer nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es totalmente diferente. Hasta ahora, en este siglo, ¿no?, mucha gente está pensando, el nuevo pacto es que la gente tiene que cumplir el mandamiento de Dios, porque ese es mandamiento de Jesucristo, así piensa. Pero no es así, sino que Dios estableció el pacto antiguo a través de Moisés, dándole mandamiento de Dios. Si hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios, Dios iba a dar la vida eterna, la salvación, la bendición y todo. Pero Dios había establecido la promesa: si no iba a cumplir mandamiento de Dios, Dios iba a maldecir, fracasar. Iba a traer toda la enfermedad derramando sobre Israel. Por fin se quedó vacío. Durante casi 2000 años ya estaba perdiendo el derecho. No tenía país. Significa que perdiendo su país, no tenía derecho para establecer el gobierno. ¿De dónde venía esta maldición? A través de promesa que Dios había maldecido completamente. Aunque Dios iba a salvar a los israelitas un día. Además, Dios había prometido para que estableciera otra vez el país de Israel. Pero la verdad que ellos no podían cumplir el mandamiento de Dios. Por eso no pudo menos que anular este pacto. Sino que Dios quería establecer el pacto nuevo a través de la obra de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo. Iba a establecer el pacto nuevo. ¿Qué es esto? Jesucristo tenía que encargar el pecado del mundo. En vez de cada uno de nosotros, Él tenía que morir en la cruz. Por eso Romanos capítulo 6 estaba hablando que la muerte de Jesucristo es nuestra muerte. En vez de mí, en vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado. Por eso, mientras tanto que Él fue crucificado, ya Dios estaba reconociendo. Por eso Dios ya rechazó su Hijo amado. Mientras tanto que se fue colgado en la madera, Jesucristo se sentía: Elí, Eloi, 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 lama sabactani. Significa que, Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Tenía que abandonar, porque considerando su cuerpo es como el cuerpo del pecado. Porque en vez de nosotros, Él fue crucificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que Dios le encargó el pecado del mundo por la mano de un representante de nosotros. Por eso varias veces estaba hablando acerca de la vida de Juan el Bautista a través de Jesucristo. Mucha gente no conocía quién es Juan el Bautista. Muchos judíos estaban preguntando: Señor Juan, ¿usted es profeta? No, yo no soy profeta. Entonces, si no es profeta de Dios, entonces ¿por qué estaba gritando y clamando del desierto? En el desierto estaba diciendo: arrepentíos. Entonces,
¿Qué es lo que estaba clamando? Todos los que estaban derrumbando mandamiento, cometiendo pecado, pero ellos no querían buscar al Salvador. Solamente ocultaba sus pecados, siendo pecadores. No podían solucionar sus pecados. Además, no querían arreglar y arrepentirse. No quería. Por esa razón decía, arrepentíos del camino de la ley hacia rumbo la gracia de Jesucristo. Por eso, a través de Juan el Bautista, muchos pueblos de Israel se arrepintieron y confiaron en Jesucristo. Recibieron la salvación a través de la gracia de Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no? Desde Juan el Bautista está violada el reino de Dios, porque el que conquista al reino de Dios podrá vencer. Por la fe puede conquistar al reino de Dios. Significa que por la fe puede entrar muchas personas en el reino de Dios. ¿Desde cuándo? Desde Juan el Bautista. Eso es como un tiempo especial. Por eso cuando yo aprendí en la iglesia de Corea del Sur, la iglesia presbiteriana me enseñaba, ¿no? Jesucristo murió por el pecado original. Esta palabra aparentemente se ve correcto, pero la verdad que era falso. No era la verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo. No es que Jesucristo murió por el pecado original. Busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 4 está explicando sobre el tema de eso. Así dice el versículo 24. Romanos capítulo 4, el versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cómo dice? El cual, ¿a quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo, el cual, así dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Ya repitan conmigo todos, nuestras transgresiones. Nuestras. No es que el pecado de Adán, sino que nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. O sea, nuestra transgresión y nuestra justificación son antónimos o no? ¿Es cierto? Nuestra transgresión, es decir, que nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, lo que estamos cometiendo, lo que estamos derrumbando mandamientos, ¿es cierto o no? Nuestras transgresiones. Por causa de eso, Jesucristo fue entregado, muerto, derramando toda la sangre. Y luego resucitado, dice, ¿ya? Para entregar en la cruz por nuestras transgresiones. Y luego resucitado Jesucristo por nuestras justificación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿hay lavadora o no? Lavadora. Cuesta, ¿no? Para comprarlo. En Chile más o menos
$700 por ahí. ¿Este año compramos o este año? Nosotros hemos comprado en la iglesia, ¿no? El año pasado, como diciembre por ahí. Es decir, que tenemos nuevos. Entonces, ¿cuándo utiliza lavadora? Lavadora cuando quiere lavar la ropa sucia. Cuando mete, pero no solamente mete con agua, ¿no? Sino que tiene que poner polvo de jabón o líquido para lavar suciedad. Por eso hay botoncito, ¿no? Pum, pum, para lavar. Pum, pum, para secar. Pum, pum, para terminar. Entonces, pasando una hora, ¿qué es lo que está esperando? Que se ha lavado todo. La suciedad, todo tiene que quitarlo. Al sacar de lavadora, la ropa está mojada, pero solamente se necesita colgar nomás, ¿ya? Pasando tiempo, el clima de Chile, cuando hace sol, ya durante 2 horas suficiente, ya se seca todo. Wow, es bendición. Porque en otros países todo el año hay humedad, hay hongo, mayormente Costa Rica. Costa Rica, cuando yo vivía, el clima es muy bueno, agradable. Pero cada día hay lluvia. Por eso en el ropero ya se queda hongo, mucho hongo. Estoy viviendo más de 7 años en Chile. Nunca he visto la ropa que tiene hongo. No, se secó, todo se secó. Aunque hoy ya, ayer estaba lloviendo, pero no hay hongo. Se seca rápidamente. Entonces, Jesucristo, cuando fue entregado a la cruz, llevando nuestras transgresiones, como comparando la ropa sucia, y cada uno ya tenía que entregar a Jesucristo. Jesucristo ya tiene que solucionar. Y luego al morir ya limpió todo, Él limpió todo. Por eso, por la resurrección, dando a nosotros cada ropa, la ropa sucia o la ropa limpia. Él dice que consumado es. Es decir, ya lavando toda la ropa. ¿Es cierto o no? Toda la ropa de nosotros se quedó la ropa limpia. En aquel entonces tiene razón decir consumado es. Es como igual que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitando todo el pecado del mundo, incluye el pecado original, el pecado de nosotros, las transgresiones, iniquidad, todo completo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por la resurrección de Jesucristo, nos da la justicia de Dios. Por eso, cuando cree en esta palabra, con fe, puede decir, yo soy justo, yo soy salvo, yo tengo la vida eterna. Llega convicción y certeza. Ya, veamos. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve nada de nuestro corazón, pero nosotros podemos decir que mi corazón fue lavado todo, limpiado todo. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Eso es la fe fundamental. El fundamento de la fe es creer lo que está diciendo en la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo?
Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así dice: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aunque no se ve, pero por tener convicción, ya nosotros podemos imaginar, en el cielo hay el tabernáculo de reunión celestial. Jesucristo estaba siendo como sumo sacerdote celestial para limpiar nuestros pecados. El versículo 12 así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, llevando el pecado del mundo, llevando nuestras transgresiones, haciendo lavado, limpiado, pagado una sola vez para siempre. ¿Por qué está poniendo condición una sola vez para siempre? En el cielo no es necesario ingresar 2 veces, 100 veces, 1000 veces. No es necesario, porque una sola vez para siempre es suficiente. ¿Por qué es suficiente? En la sangre de Jesucristo tenía la vida eterna. En el tiempo celestial es el tiempo eterno. Por eso, una sola vez ya se queda todo. Ser humano no cree, porque el ser humano está pensando, cada día tiene que limpiar, cada día tiene que solucionar nuestros pecados Jesucristo. Pero Jesucristo dice: no, yo no quiero entrar lugar santísimo 2 veces, 3 veces, limpiar sus pecados. ¿Por qué? Yo termine todo. ¿Cómo termina, Señor? No. El de hoy tengo error, tengo iniquidad, tengo suciedad, tengo pecado. Tiene que morir o tiene que solucionar, Señor. Pero Jesucristo tiene solamente una palabra: una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Yo, incrédulos, ¿cómo responde? No. Jesucristo, ¿cómo responde? Sí. Hay lucha, siempre hay lucha. Pensamiento de ser humano: no, Señor, yo soy pecador. El pensamiento, no, la palabra de Jesucristo, ¿cómo responde? Sí, ya, yo hice la redención eterna. Entonces, ¿qué es la fe? Mucha gente usa la fe. Yo tengo la fe. ¿Qué fe? Creo que Dios va a bendecir. Amén. Sí, va a bendecir, está bien. Ya. Yo creo que Dios va a multiplicar. Dios me dará mucha plata para ser millonario. Qué raro, mucha gente tiene fe para ser rico. Mucha gente habla, desde los pastores. Tanto quieren ser millonarios, ricos. Qué raro, ¿no? Para ser rico tiene que trabajar, tiene que negociar. No es necesario ser pastor, ¿no? Siendo pastor, ¿por qué quiere ser millonario? Tiene que ser empresario. Desde hoy ya tiene que abrir una empresa para ganar dinero. Pero para ser siervo de Dios no tiene que tener ese deseo, sino que tiene que predicar la palabra de Dios. Entonces, tiene fe para ser millonario, rico, pero usted tiene fe para ser justo. Justo. No hay justo. No hay justo ni aun uno. Somos pecadores.
hasta morir. Ya somos pecadores, no hay justo ni a uno. No. Como lo que yo había repetido, ¿no? Antes de recibir la salvación, siempre me recordaba este versículo, Romanos capítulo 3, el versículo 10. No hay justo ni aún uno, yo soy pecador. Pero un día Dios me quitó este pensamiento, sino que Dios me entregó la verdad una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención de mis pecados. Eternamente había quitado, eternamente purificado, eternamente me justificó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer? Uno de los dos. Yo soy pecador hasta morir. Eternamente yo soy pecador. Entonces, siendo pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Responde hasta allá. Pero Jesucristo dice, hizo la redención eterna. En mi vida llegó esta noticia. Llegando en mi corazón esta buena noticia. Yo no soy pecador, sino que yo soy justo ante Dios, renacido. Desde aquel tiempo, totalmente cambió mi vida. ¿Por qué? Después de ser salvo, después de entender el Evangelio, empecé a leer la Biblia. Se ve el libro de Romanos. Mucha parte está hablando sobre santificación, justificación y perfección. Busquemos Romanos capítulo 3. Maravillosamente está escondido la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 23, así dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? Todos los hombres del mundo están destituidos de la gloria de Dios. Significa que están derrumbando mandamientos de Dios, están cometiendo, están siendo pecadores. Está hablando. Hasta allá la gente cuando se memoriza están destituidos. Gloria de Dios, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Perdónenos. ¿Por qué? No quieren leer el versículo 24. Qué raro, está escondido. Al llegar 24, ¿cómo dice? Vamos a leer todos juntos. Sin duda. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la redención. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? La redención corta, la redención como temporada. No, la redención eterna. Jesucristo hizo la redención eterna con su propia sangre una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Acompaña el tiempo eterno. Wow. Entonces, esta bendición llegó en mi corazón por la fe. Por eso yo puedo decir, yo soy justo, yo soy salvo. Después de recibir la salvación, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que surgía en mi corazón? De primero, yo quería anunciar esta palabra a mi madre. Porque mi madre, mientras tanto que yo vivía en la casa de mi pueblo natal, en la casa de mi madre, ¿no? En aquel entonces, yo y mi madre, mi hermana menor, juntamente íbamos a la iglesia. Por eso yo recordaba de mi madre, mamá, espero que usted venga a la casa de su hermana menor, mi tía. Ella llegó.
Por eso un día nosotros fuimos a la iglesia de Pastor Subano en la ciudad de Daejeon. Porque en mi corazón surgía el deseo que recibiera la salvación, mi madre. Porque yo sabía que mi madre era pecadora. Imagínense, cuando yo era joven, como adolescente, nuestra casa era muy pobre, como lo que saben, ¿no? Lo que estoy testificando. Porque a veces solamente yo tenía que comprar uno de 2 kilogramos de arroz por medio de crédito. Porque nuestra casa no tenía plata. Además, en la iglesia de nosotros, donde nosotros fuimos, uno de como 400 miembros existían, muchos que vivían bien, ricos también. Pero ¿sabe qué? Mi madre preparó traje para su pastor. Al comprar traje era caro, carísimo en esa época. Pero yo he visto, a veces, no solamente una vez, a veces estaba preparando, es decir, que ganando mucha plata con mucha dificultad, preparando un montón de dinero y comprar un traje para su pastor. Por eso yo estaba observando al corazón de mi madre. Debería recibir la salvación. Participando en el culto, después de predicar Pastor Usuba, ya seminarista, un seminarista estaba tratando para compartir la palabra de Dios. En aquel entonces le dijo: señora, ¿usted recibió la salvación? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Usted es pecadora? ¿Cómo no? Yo soy pecadora. ¿Por qué me pregunta eso? No me gusta. Se levantó, se fue, se enojó contra mí. ¿Por qué me invita a esta iglesia? ¿Por qué me hablando sobre pecado, etcétera? Y luego ella fue a su casa, ¿no? Después de recibir la salvación, yo, pasando uno de 2 meses, yo visité a la casa. Empecé a hablar: mamá, tiene que recibir la salvación. No me diga esto. Yo estoy congregando en la iglesia. Con todo corazón estoy sirviendo al Señor. Estoy orando al Señor. No se preocupe, mi pastor está enseñando bien. No, vea, yo también estaba congregando, pero yo era pecador. Pero la Biblia dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, significa que Jesucristo murió por nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por su sangre nosotros podemos ser justos, salvos. Durante 1 hora estaba luchando, repitiendo. Por fin, de repente mi madre estaba mirando a mí. Un momento. Estoy escuchando su palabra. Me dice que Jesucristo llevó mis pecados, por eso yo soy justa. ¿Así está hablando? Sí, estoy hablando esto. ¿Esto? Entonces yo acepto. Por la gracia de Dios, mi madre aceptó lo que estoy hablando. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 19, así está escrito. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por medio de desobediencia de Adán, ¿es cierto? Tenía relación.
La Biblia no se explica simplemente por la desobediencia de uno, que era Adán. Por medio de Adán, nosotros automáticamente fuimos pecadores. Para comprender esto, ¿es fácil o difícil? Es fácil. Hasta acá todo el mundo creen, tiene mucha fe. Ya, hasta acá. Tiene mucha fe. Todo el mundo dice que son pecadores a través de Adán. Amén. Así también, dice. Así también. ¿Sabe qué? Lo más me gusta de vocabulario de español es así también. Es así también. Así también, ¿qué significa? Igual modo, igual manera de lo que había sido pecador sin relación de mi pecado, sin relación de mi maldad, automáticamente yo fui pecador por la gracia de alguien, por la gracia de obra de Adán. ¿No es gracia o gracia? No sé muy bien. Ya por medio de su maldad, yo fui pecador. Así también, dice. Entonces, ¿qué significa así también? Igual modo. Como dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice. A mí me gusta tener Santa Biblia versión 1960, Reina Valera. A mí me gusta esta palabra porque seguramente está saliendo vocabulario. Los muchos serán constituidos justos. Así de justo, justo. Este vocabulario es muy importante. Serán justos. ¿A través de quién? A través de la obediencia de uno. Entonces, tenía que obedecer solamente una persona. ¿A quién se refiere? Salvador. El Salvador es Jesucristo, siendo sumo sacerdote, el que cargó el pecado del mundo, obedeció ante Dios para morir en la cruz. Por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, mi pecado fue lavado, perdonado, limpiado. ¿Para qué es necesario creer? Para que yo sea justo. Si alguien no cree, no vale. Por eso Jesucristo dice que el que cree podrá entrar en el reino de Dios. El que no cree será condenado. No por tener muchos pecados estás yendo al infierno, sino que por no creer. Por no creer, por no aceptar la redención eterna. Hoy en día, observando la iglesia, hay muchos que están sufriendo, hay muchos que están llorando, pero ellos piensan que eso es la manera de creer en Dios, sufriendo, golpeando, llorando para pedir perdón, como igual que un ser humano, y cuando comete, entonces, ¿cómo tiene que decir? Perdóname. Sí, ser humano, cuando llora, sufriendo, pidiendo favor, entonces perdona. Pero nuestro Dios es diferente. Traiga sacrificio. Traiga el precio de pago. Si no paga, no hay perdón. Por eso Jesucristo tenía que pagar por su sangre, por su vida. Sacrificó con su propio cuerpo. Por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, ya Dios tiene razón avisar, anunciar a nosotros, como dice, ya yo cobré el precio de pecado de todos.
yo he visto la sangre de mi Hijo amado, hizo la redención eterna, cancelación, todo. Yo les digo, ustedes son justos. La fe, ¿cuándo sirve? Creer en Jesucristo. Volvamos. Además, como dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 11, ¿ya? Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro Dios es galardonador. Entonces, el que nos da galardón, después de ser salvo, ya está calculando, iniciando, acumular de nuestra obra para recibir galardón de nuestro Dios. Significa que Dios está esperando a cada uno de nosotros que hagamos buenas obras por la fe. Por eso nosotros tenemos que llamar atención sobre convocatoria de Good News Theology School. Es una opción muy buena, porque durante 2 años, entre muchos pastores de Misión Buenas Nuevas, están explicando, enseñando la palabra de Dios detalladamente. ¿Cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede vivir por la fe? ¿Cómo puede tener buena relación con Dios? ¿Cómo puede vivir por la fe? Toda la palabra X está preparando. Por eso todo el mundo, ¿no?, están ingresando. Ya como el objetivo de convocatoria en este momento, que ingresen uno de 10,000 estudiantes del mundo. Por eso de África, de Europa, de Estados Unidos, Asia y también Sudamérica, Centroamérica. Todo está ingresando para aprender la palabra de Dios. Porque si pueden aprender la palabra de Dios a través de Good News Theology School de Estados Unidos, ya entre muchos siervos de Dios podrán predicar sobre evangelio, sobre la verdad. A través de los que aprenden la palabra de Dios, mucha gente podrá recibir la salvación. Mucha gente podrán crecer sus espíritus. Por eso nosotros estamos preparando convocatoria de los estudiantes de Good News Theology School. Y segundo, IYF, International Youth Fellowship, está haciendo convocar a los misioneros temporales como CUNYUSCO. Significa que convocando a los jóvenes universitarios, enviando a Corea del Sur y también al mundo, donde hay nuestra sede entre 94 países, entre 5 continentes, para aprender diferente costumbre, cultura, idioma, también enseñando español a otras personas. Incluye aprendiendo la palabra de Dios. Por eso hoy en día Pastor Soba está teniendo el deseo de invitar a Corea del Sur como uno de 1,000 jóvenes de Centroamérica, Sudamérica.
Aunque ahora está teniendo pandemia, por eso no podemos enviar mucha cantidad de los jóvenes, pero está funcionando este proyecto. Entonces, teniendo esa fe, ya nosotros estamos preparando. Por eso desde esta semana yo voy a hacer una clase solamente para los chilenos, también los extranjeros que viven en Chile. Vamos a ver cuánta persona va a ingresar a aprender coreano, y entre ellos mucha gente serán levantados como misiones temporales para llegar a Corea del Sur. Significa que cada momento nosotros tenemos que esperar a Dios, porque Dios está preparando galardón a los que le crea, le busca. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros podemos caminar por la fe, sí o sí Dios va a responder. Sí o sí Dios va a entregar a nosotros gran premio, gran galardón. Y cada uno de ustedes también. Cuando confía en Dios, cuando predica el evangelio, caminando por la fe, Dios va a bendecir. Así es. Por esa razón, en esa semana, espero que vivan por la fe. Espero que tengan ánimo con Dios. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto de la mañana. Nosotros estamos observando esta palabra. Se dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nosotros queremos aprovechar la fe que Dios nos entregó. Por eso podemos decir, somos justos, porque podemos llegar al reino de Dios seguramente después de morir. También bendiga este país, Chile, también de América, de Latinoamérica, para que mucha gente escuche el evangelio y también que reciban la bendición del Señor. También bendiga a todos los pastores, los hermanos que están participando en este culto. También bendiga el tiempo de estudio bíblico pastoral, donde nosotros estamos dirigiendo clase de evangelización. Espero que nos bendiga en esta semana también para poder recibir mucha bendición. Y cuídenos, porque hoy en día todavía está funcionando coronavirus 19. Espero que nos protege, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.